En el aula virtual les socialicé todo lo que tiene que ver con el proceso de acreditación. Es muy importante, chicos, que ustedes conozcan el proceso, que ustedes se enteren de cómo está funcionando el programa, ¿sí? Porque como les decía, ya estamos, creo que a una o un par de semanas para que lleguen a evaluarnos los pares y de eso pues depende, por supuesto, el que nos otorguen o no. Esta vez estamos optando por una acreditación internacional. Nosotros ya estamos acreditados ante el Consejo Nacional de Acreditación local, o sea, el colombiano. Ahora optamos es por el internacional y como yo les decía, para ustedes eso es una puerta que les abre si van a querer seguir posgrados o si se quieren ir a hacer, por ejemplo, semestres a otras universidades. Bueno, entonces aquí está el proceso de acreditación, les cargué como el documento con todos los puntos claves pues que como mínimo deben de conocer. Eh, Otra de las cosas, yo quería ver algo, y era cuando tenemos el parcial. El parcial dice que es el miércoles 28, ¿sí? Ah, bueno, entonces todavía tenemos un par de semanitas. Y aquí yo había propuesto primero tanques de distribución, luego estaciones de bombeo. Sin embargo, pues revisando sus proyectos, me parece que hay muchos que tienen necesidad de bombeo, entonces voy a empezar estaciones de bombeo y ahí los vamos combinando con tanques de distribución. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar de una vez. Esas eran como las dos cosas que quería empezar compartiéndoles. De los equipos de bombeo, ustedes, pues digamos que en sus cursos de hidráulica e incluso desde mecánica de fluidos, los vienen estudiando. Y o veíamos que yo voy a necesitar bombeo principalmente cuando por condiciones topográficas o porque, por ejemplo, yo necesito un tanque elevado y necesito alimentar ese tanque elevado. Entonces, sí o sí, pues requiero de equipos que me permitan garantizar esa impulsión y poder, de cierta manera, vencer ese desnivel topográfico que se me pueda estar presentando. Dentro de los diferentes equipos de bombeo, pues ya sabemos que principalmente yo le voy a pedir, por un lado, va a estar la altura, ¿sí? A la cual necesito hacer esa impulsión. La impulsión es una tubería que va a funcionar a presión, tiene las mismas características que hablábamos de las conducciones, tienen una resistencia mecánica, tengo que ponerle accesorios más como protección, ¿sí? Y precisamente, además de esa diferencia topográfica, en la impulsión, pues yo necesito dar también todo lo que son las pérdidas de energía que se me puedan generar, tanto en el transporte como en la maniobra de esos accesorios. Si nosotros entramos al catálogo de fabricantes de las bombas, ¿sí? Los que están viendo hidráulica aplicada, pues esto seguramente ya lo conocen. Pero si yo, por ejemplo, pongo un catálogo, por ejemplo, Ignacio Gómez, ¿sí? Que es como fabricantes locales, esos no son fabricantes, sino comerciantes. Entonces, acá entramos a Ignacio Gómez y pueden entrar a bombas Barner, pueden entrar a bueno, cualquier cantidad de tanto fabricantes como comercializadores. Si nosotros entramos a productos y le pedimos que nos muestre bombas, miren que me aparece todo un catálogo de las diferentes bombas que existen en el mercado. En este tema de las bombas, esto es como los automóviles, ¿sí? Dependiendo de para qué lo necesito, dependiendo de qué potencia quiero dar, dependiendo de cuáles son las condiciones, por ejemplo, si yo estoy manejando un pozo de aguas subterráneas, entonces yo necesitaré saber si puedo manejar bombas centrífugas, si puedo manejar bombas sumergibles, ¿listo? Y dentro de las mismas bombas, por ejemplo, las bombas centrífugas, que son como tanto las centrífugas como las sumergibles, que son como las que más se utilizan para el abastecimiento, yo también voy a tener dentro de ellas otro catálogo, ¿sí? De bombas que precisamente pues van a cumplir la función de impulsar. En este caso, para nuestras condiciones, las más utilizadas son high flow, que son de alto caudal, ¿sí? Las Eurolínea, que son las eléctrica, diésel y de eje libre, y esto es como, digamos que las que más, las más
¿cómo llamarlas? Como las más potentes, de cierta manera, pero pues siempre la importante a la hora de utilizar o seleccionar una bomba es saber cuál es su punto de funcionamiento. Si yo, por ejemplo, esta, ¿sí? Tiene potencia 6 caballos de fuerza, entro, aquí me gusta mostrarles este catálogo es porque tiene precios nacionales, entonces de una vez ustedes se van familiarizando. Y acá, pues además de todas las características, ella me da primero como unos datos generales, me dice, por ejemplo, que me da una altura media siempre que vean si las o que quieran analizar si las bombas les sirve o no. Lo primero que ustedes tienen que referirse es a estos datos generales en donde nos dice caudal medio, por ejemplo, de esta bomba, 65 galones por minuto, porque fabricantes son principalmente estadounidenses y ellos manejan el sistema inglés. Y él me dice que me da una altura media de 32 metros. Entonces, eso es lo primero que yo tengo que hacer. Aplicar toda la hidráulica que se requiere para saber cuál es la altura, ¿sí? Para ese determinado caudal. El caudal pues va a depender, por ejemplo, si yo estoy haciendo la impulsión en mi conducción, pues ya sé que ese caudal tendrá que ser como mínimo el caudal máximo diario, que es el de diseño de las otras unidades. Pero de todas maneras, entonces, para ese caudal, entonces encontrar cuál es la altura, miro dentro de todo el paquete, ¿sí? De bombas que existen, y si yo digo, listo, esta bomba puede ser, ahora sí me vengo y descargo su curva característica. Importantísimo de las curvas características. Por ejemplo, yo esta bomba no la escogería por nada del mundo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, supongamos, ¿sí? Tengo un caudal de 12 metros cúbicos hora, ¿listo? Y una altura de 35, bueno, más o menos por acá, una altura de 33 metros, ¿sí? La eficiencia o la bomba me va a decir que para ese punto de funcionamiento me va a dar eficiencias entre el 35 y el 40%. Estamos hablando de equipos que necesitan o que van a hacer trabajos y ese trabajo, pues para mí es fundamental garantizarlo a partir de la eficiencia de la bomba. Entonces, miren que las eficiencias más altas que me está dando esta bomba es del 40%. Entonces, eso me lleva a mí a descartar automáticamente. Yo no trabajo bombas por debajo del 60-65%, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues al menos es una eficiencia que de cierta manera no solamente me va a garantizar el trabajo que le estoy pidiendo, sino además que voy a preservar la vida útil de esa bomba, ¿sí? Pues poniéndola a trabajar a eficiencias que realmente sean cómodas para ella. Entonces, ese es el ejercicio. El ejercicio cuando yo hablo de impulsiones, sistemas de bombeo, es seleccionar cuál es la bomba comercial. Ahí ya después viene si yo acoplo bombas en paralelo, si, bueno, si las acoplo en series y etcétera, etcétera, ya viene, digamos que mecanismos un poco más sofisticados, pero lo básico que tenemos que entender es cómo hago yo para saber ese punto de funcionamiento y en qué unidades de eficiencia pongo a trabajar mi equipo de bombeo. ¿Listo? Bueno, entonces, mm, por supuesto, además de la eficiencia, pues yo necesito garantizar otras dos cosas, ¿sí? Una es la potencia, que es con la que voy a trabajar, pero la otra muy importante es la Net Pression Suction Head o la NPSH. Esta Net Pression Suction Head, que está en metros o pies, ¿m? Lo que me está diciendo es cuál es la altura que tengo que darle a la bomba, por ejemplo, en este caso. Si yo voy a poner aquí la bomba, entonces ella me dice, usted tiene que mirar dentro del punto de instalación de la bomba a qué altura la tiene que poner para que cuando ella esté aspirando el caudal, la bomba tiene que hacer dos trabajos, ¿sí? La bomba tiene que aspirar el caudal que luego va a impulsar. Y de hecho el delta de esa energía, la energía de impulsión menos la energía de aspiración, es la que me va a determinar esa altura de bombeo. Entonces, la Net Pression Suction Head o la NPSH lo que me dice es cuánto tengo que darle de altura a la tubería de succión para que la bomba no siempre esté aspirando caudal y no aspire aire, porque si aspira aire, pues sabemos que me puede cavitar, ¿sí? Y la cavitación es otro de los grandes problemas que yo voy a tener, sobre todo en sistemas de abastecimiento que no se controlan, que no se regulan
y que se dejan sometidos a diversas cargas hidráulicas. Cuando yo hablo de diversas cargas hidráulicas es muchas veces nosotros para minimizar, por ejemplo, costos, ¿sí? No es para nada eficiente poner a funcionar 24 horas la bomba. Entonces la bomba yo la programa para que funcione ciertas horas del día, usualmente en las horas valle, donde la energía es más económica. Ella lo que hace es alimentar los depósitos para que cuando empiecen las horas pico se presenten esos caudales máximos, estos depósitos estén completamente llenos y sean los que se encarguen de la distribución del caudal. Entonces, por eso como yo pongo a diferentes estados de carga la bomba, por eso es muy importante protegerla, ¿sí? Y que siempre que ella empiece o el número de horas de bombeo que yo la ponga a trabajar, ella siempre esté aspirando caudal y en ningún momento aspire aire porque volvemos al problema de la cavitación. ¿Listo? Acá en la presentación, bueno, ya todo esto ustedes lo conocen, ¿sí? No voy a entrar al detalle porque como les dije, pues es un tema que ustedes están trabajando seguramente desde mecánica de fluidos. Aquí lo importante es como conocer las partes más importantes del sistema de bombeo. Cuando hablamos de bombas, no es solamente la bomba viene con acoples, ¿sí? Esos acoples, ¿qué son? Tienen que tener manómetros, tiene que tener válvulas reguladoras, tiene que tener válvulas que me permitan controlar siempre el flujo que está entrando, válvulas antirretorno, ¿sí? Para evitar que el agua que ya se impulsó y que ya impulsó, ¿sí? Y que si, por ejemplo, se presenta un transitorio y se devuelve esa onda de sobrepresión, no me llegue a la bomba, ¿listo? Entonces, no es solamente el motor como tal, el eje libre o el eje o el rotor que hace el trabajo, sino todo el acople de accesorios que tengo que considerar cuando instalo un equipo de bombeo, ¿listo? Voy a tener bombas verticales, el eje es vertical. Puedo tener bombas horizontales, en este caso el eje es horizontal. Puedo tener bombas de carcasa partida, que lo que nos dice es la operación de los álabes, ¿sí? Con respecto a ese eje. Por eso cuando nosotros vemos el catálogo de los fabricantes, miren que él me dice, bueno, para esa bomba yo le tengo diferentes diámetros. Yo le tengo de 205, de 225, esto como les decía es como los caballos, como los automóviles, en donde yo digo, bueno, usted quiere uno 1200, 1600, 2000, 2100, ¿sí? Y pues en función de eso, claramente también va a estar tanto el caudal como la altura que ella me va a aportar y por supuesto la eficiencia. ¿Mm? Eh, Listo. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, aquí están los diferentes tipos de bombas. Características principales. Succión e impulsión, Bernoulli, punto óptimo de funcionamiento. Chan, 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 y empecemos, yo creo que de una vez a calcular esto. Vamos a mirar, vamos a recordar más bien cómo se obtienen estas alturas de bombeo. Vamos a dimensionar esta estación. Antes de hacer destacamos este. Aquí está la cavitación. Ya. Vamos a utilizar y vamos a hacer este equipo de bombeo. ¿Listo? Mm. Primero lo vamos a plantear de manera hipotética, vamos a recordar las diferentes ecuaciones del flujo y aquí el ejercicio es determinar la altura de bombeo. ¿Listo? En este caso, esta es la bomba, esta es la casetica de la bomba, ¿sí? Me dicen, esta bomba está succionando caudal desde un pozo húmedo, ¿listo? En donde aquí al final del pozo húmedo yo tengo, me dicen que hay una válvula de pie, voy a hacerlo más grande. Entonces me dicen, aquí hay una válvula de pie, esta válvula de pie principalmente lo que me está controlando es que la tubería de succión para la bomba, que es con la que ella va a aspirar, esa tubería se mantenga, primero, totalmente vertical, ¿sí? Y segundo, es una válvula que me permite o que me evita, ¿sí? Que en tal manera, por ejemplo, si la lámina de agua, ¿sí? Llega a bajarse dentro del pozo húmedo, entonces la bomba, pues automáticamente cierro la válvula y así evito que la bomba lo que esté aspirando, pues sea
aire, que es lo que decimos que me la puede llegar a cavitar. Nos dice dentro de la lámina de agua, ¿sí? En el pozo húmedo, hasta el eje donde está ubicada la bomba, tenemos un desnivel de 2.5 metros, que lo vamos a llamar la altura de succión. Luego aquí tenemos un codo, este codo está haciendo cambio de dirección a 90 grados. Luego hay 1.5 metros hasta la entrada a la bomba, aquí tenemos una reducción de diámetros. Vamos a ver por qué hay una reducción de diámetros. Estos diámetros, usualmente, que van de B a C, son, convencionalmente son los que traen la bomba, ¿sí? Por ejemplo, aquí ustedes los tienen, las bridas, cuánto tiene que ser la tubería de succión, cuánto tiene que ser la tubería de descarga. Entonces, dependiendo de la característica de la bomba comercial que yo seleccione, pues ella viene con sus especificaciones de instalación. Aquí vuelve a haber una expansión de diámetro. Aquí tenemos unas válvulas, me dicen que la válvula 5, por ejemplo, la 5 es una ampliación, la 6, la 7 es una válvula de retención, la 8 es una válvula de cortina. Estas válvulas, lo que les decía, lo que me permiten a mí es controlar siempre y plantearme el escenario de que si en algún momento se me llegase o bien a devolver el caudal, retornar el caudal hacia la bomba, o bien se me llegase a presentar ondas de sobrepresión, entonces en ningún momento estas ondas lleguen a la bomba porque me las puede cavitar o me la puede eh, sacar de operación. Entonces, por eso, importante dentro del equipo de bombeo, pues plantearme estas más allá de que me den pérdidas, en realidad lo que me van a dar es energía para trabajar. En este caso, nos dicen el caudal que van a impulsar es de 30 litros por segundo, 476 galones por minuto, y vamos a utilizar, como para variar un poco, vamos a utilizar Darcy, ¿sí? En lugar de Hazen, como lo habíamos hecho. ¿Y el objetivo cuál es? Primero, determinar la altura de bombeo, ¿sí? Para garantizar, aquí está un depósito, nos dicen que desde la tubería que nos va a impulsar, esa sería la impulsión, entonces desde el eje donde está ubicada la bomba hacia el depósito hay 25 metros de desnivel. Vamos a suponer que por acá, vamos a darle un poquito de altura al tanque. Y vamos a suponer que la altura en el tanque sean otros 2,50. O sea, aquí la altura del tanque. Y entonces, así sabemos que lo que tenemos que hacer es que esta bomba, que es mi tanque elevado, entonces, ¿qué le tenemos que pedir a la bomba? La bomba tiene que, primero, soportar el desnivel. Esta sería la piezométrica de la bomba. Por aquí. Yo no sé si yo les contaba a ustedes que recién llegué a Colombia después de haber hecho maestría y tal. Eh, Mi primer trabajo que me propusieron fue para una petrolera, ¿sí? Entonces me dijeron, listos, hay un trabajo de una petrolera, pero usted tiene que hacer primero pasar unas pruebas psicotécnicas y unas pruebas tal. Yo dije, listo, no hay ningún problema. Entonces llegué a presentar las pruebas, ¿sí? Y era un examen de puros conceptos técnicos, teóricos, ¿sí? Y casi todas las preguntas eran pinte la línea de alturas piezométricas, pinte la línea de energía. Por eso es que yo a ustedes siempre les hago referencia en que lo más importante es entender estos sistemas hidráulicos, ¿sí? Cómo operan y entender realmente qué es una línea piezométrica, entender cómo van a funcionar porque casi todas las preguntas eran píntelas, determine, proponga una ecuación, entonces, y eso era para una petrolera, ¿listo? Entonces, para que cuando les pase a ustedes, ahí afortunadamente yo acababa de llegar, pues de hacer mis estudios, entonces todo lo tenía relativamente fresco y pues me fue bien, ¿sí? Finalmente me opté por la docencia porque creo que me apasionó más, pero para que lo tengan presente, ¿ok? Entonces, por eso siempre es
pinte la línea, pinte lo que está haciendo. Entonces, volviendo al tema, ¿qué tiene que hacer la bomba? Superar los 25 metros, pero además tiene que superar todas las pérdidas que se me vayan a generar, tanto por la impulsión y esto para que el agua pueda llegar hasta la lámina de agua del depósito, ¿sí? Porque si yo no le doy, si esto me llega acá, volvemos al mismo tema o al mismo punto, no alcanzo a elevarlo. Entonces voy a poner esta piezométrica y todo esto es lo que vamos a denominar la altura de bombeo. ¿Hasta aquí me han escuchado? ¿Me siguen? Sí, señora. Listo. Entonces, vamos a calcularla. Vamos a calcular esta altura de bombeo. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, yo puse unos puntos de análisis. A, justo donde es la lámina de agua del pozo, ¿sí? B, justo cuando se hace la contracción del diámetro para ingresar a la bomba. C, justo cuando se sale de la bomba, es decir, B y C, vamos a considerarlo parte de la bomba porque estas tuberías pues hacen parte del equipo de conexión, ¿sí? Y C y D, D es el tanque elevado, ¿listo? Hasta donde tiene que llegar acá, donde de hecho voy a considerar que en este punto de la piezométrica pues va a ser igual a 0. ¿Mm? Entonces, vamos a hacer Bernoulli entre A y B, vamos a hacer Bernoulli entre C y D y luego hacemos un Bernoulli entre B y C para realmente establecer esa altura de bombeo. ¿Por qué? Porque siempre, mejor dicho, esto quitar acá, ya saben la fuente, de donde saqué yo este gráfico, pero necesito tablero. Entonces, la altura de bombeo va a ser igual a la energía. ¿Cuál creen que va a ser mayor? ¿La energía de impulsión o la energía de succión? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál de las dos era mayor? ¿La de impulsión o la de succión? La de impulsión, ¿no? ¿Por qué? Porque pues está justo después de que ya la bomba le entrega pues energía, ¿no? Ujú. Pero miren, porque más importante también, o sea, sí, le entrega más energía, tienes razón, pero digamos que el criterio es, miren cuánto tiene que impulsar la bomba y miren cuánto tiene que succionar. Ella debe succionar caudal a 2,50, pero ella debe de impulsar 25 más 2,5, por lo menos 27,5, 28 metros. Entonces, seguramente, ¿sí? Al hacer la evaluación, pues la impulsión es la que nos va a dar mayor energía. Entonces, para que esa altura de bombeo me dé positiva, por eso es que decimos, pues que vamos a asociar la altura de impulsión o la energía de impulsión menos la energía de succión. ¿Mm? Listo. Esa es, o esa va a ser nuestra altura de bombeo. Ahora, ¿quién es la energía de impulsión y quién es la energía de succión? Vamos a empezar calculando la energía de succión, ¿sí? Que esta es la que nos va a dar el Bernoulli entre A y B. Entonces, energía de succión la encontramos a partir de un Bernoulli entre el punto A y B. ¿Cómo nos quedaría ese Bernoulli? Acá yo tenía uno, lo voy a tomar.
Entonces yo digo, altura A más la presión en A más la cabeza de velocidad en A va a ser igual a la cota B más la presión en B más la velocidad en B más la sumatoria de las pérdidas por fricción entre A y B más la sumatoria de las pérdidas por accesorios entre A y B. Pregunta, de este Bernoulli, ¿quién necesito despejar? Realmente, ¿cuál es el ejercicio que yo tengo que hacer aquí? ¿Quién me interesa de este Bernoulli? ¿Quién despejo? ¿Mm? La velocidad en B ¿La velocidad en B? ¿Solamente la velocidad en B? y la presión. Ujú. Quien necesito es saber, ¿sí? La energía de la bomba. Acuérdense, no perdamos el objetivo. Yo entonces, ¿qué le está pasando a la bomba? Y realmente, aquí lo que, digamos que el punto importante para nosotros es saber, ¿sí? La presión y la velocidad, porque esta es la energía entrante de la bomba. ¿Listo? Esto es lo que nosotros estamos llamando la energía de succión. ¿Mm? Lo que pasa es que, claro, en esa energía de succión, pues vamos a tener unas pérdidas, pero esto de acá, esta es la que nos está garantizando las condiciones de entrada a la bomba. Entonces, de este Bernoulli, quien necesito despejar es este. Entonces, ¿cómo nos queda esta ecuación? Entonces, esto que está aquí, lo paso al otro lado, a restar. ¿Sí? Esto que está aquí, en este caso dejo la velocidad, dejo la presión y la velocidad, y esto que tengo acá, sumando, lo paso al otro lado a restar. ¿Listos? Se nos quedaría así. Y de una vez, ¿cuánto vale la presión en A? Si esto está abierto a la atmósfera. Cero. ¿Y cuánto vale la velocidad en A? Cero también. Entonces, estos dos términos se cancelan o se van porque son cero, ¿sí? Y acá, por ejemplo, tenemos, ¿quién es ZA menos ZB? La diferencia de altura es entre el eje de la bomba y la lámina de agua del tanque, o sea, sería 2,5 metros. La Exactamente, pero como en superficie. este caso, como en este caso me está dando es ZA menos ZB, entonces lo voy a reemplazar, me va a quedar negativo, ¿sí? Porque ZB es mayor que ZA, y esto me va a quedar menos altura de succión, ¿sí? De una vez me voy a eliminar estos términos, y esta sería la energía a la entrada de la bomba, o lo que llamamos la energía de succión. ¿Claro? Sí, señora. Listo. Vamos ahora a la energía de impulsión. Entonces, aplicar. Y ahora, en lugar de la succión, nos interesa la impulsión. Y ahora la impulsión nos la va a dar, un momentico en este, el Bernoulli, pero ahora entre el punto de salida, sería entre el punto C y el punto D, que es hasta donde vamos a llegar y que está la lámina de agua del depósito. Entonces, vamos a quitar términos.
Pues ahora nos va a quedar ZC, la presión en C, la velocidad en C, es igual a la altura en D, la presión en D, la velocidad en D. Más las pérdidas de fricción, ahora entre C y D, y las pérdidas por accesorio, ahora entre C y D. ¿Quién necesito despejar acá, ahora? Si lo que quiero es conocer la energía de impulsión. ¿A quién despejo ahora de acá? La presión y la velocidad en C. Correcto, ¿por qué? Porque es la salida de la bomba. Entonces ahora mi objetivo son estos dos términos de acá. La presión y la velocidad que está saliendo desde la bomba. Entre B y C no hay pérdidas porque es el equipo de bombeo, se hace todo el trabajo, lo que decíamos ahorita. Estos son pues tuberías muy pequeñitas, esto es con seguridad muchísimo menos que 1 metro, ¿sí? Y lo único que está haciendo estas es pues garantizando que la bomba opere correctamente. Entonces por eso entre B y C no consideramos ni pérdidas por fricción ni pérdidas por accesorios porque pues es parte del funcionamiento. Entonces despejamos de acá estos dos términos. Entonces este ZC está aquí sumando, pasa acá a restar. ¿La presión en D cuánto vale para este caso? Si ese depósito está abierto a la atmósfera. 0. La presión en D es 0. Sin embargo, la velocidad en D yo la voy a cambiar por velocidad de impulsión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como las pérdidas se están generando es a partir del transporte, en este caso porque ya está aspirando, pero en este caso ya está, digamos que va en pendiente adversa, y en este caso es la velocidad con la que estoy impulsando, o sea, la cinética. Este término es muy bajito, en realidad, comparado con los otros, pero es bueno considerarlo. ¿Mm? Más, entonces, las pérdidas por fricción en C y D, más las pérdidas por accesorios entre C y D. ¿Listo? ZD menos ZC, ¿quién es? A La este que altura de le... impulsión. Exactamente. Entonces, a estos 25 metros los voy a llamar H de impulsión. Impulsión. Listo. Entonces, esto me va a quedar HI, que es la altura HI. ¿Listos? Ya sabemos que la presión en D es 0. Esto ya lo consideramos. Y entonces, así nos quedaría la energía de impulsión. ¿Vamos bien? Listo. Ahora, entonces me dicen, la energía, la altura de la bomba tiene que ser la altura de impulsión menos la energía de succión, ¿sí? Y ya calculé, esta es la altura de impulsión, esto por acá, y ya calculé que esta es la energía de succión. Esta es la de impulsión y esta es la de succión. Por lo tanto, la altura de bombeo
Ese color como feo, ¿no? Bueno, entonces, la altura de bombeo va a ser igual a la energía de salida de la bomba la altura de salida de la bomba, que es la presión y la velocidad, menos la energía de la bomba, pero ahora para la succión. ¿Sí? Reemplazamos estos valores, PC, entonces va a ser la altura de impulsión más la velocidad de impulsión, para que me quepa espacio, más las pérdidas de energía, Todo esto va entre corchetes. Y lo que estoy haciendo es reemplazando. Y ahora esto menos toda la energía que está acá. ¿Sí? Todo esto es la altura de la bomba. Y entonces esto al final me queda que la altura de bombeo va a ser igual a la altura de impulsión menos con menos más la altura de succión. ¿Cierto? Más la velocidad con la que estoy impulsando. En este caso no tengo presiones, porque los dos depósitos están abiertos a la atmósfera. Estamos suponiendo eso. Más, entonces tengo las pérdidas por fricción entre C y D. Y aquí tengo menos por menos. Esto también me daría positivo. Entonces puedo decir que van a ser más las pérdidas por fricción entre C y D, pero ahora entonces serían entre A y D. O sea, desde donde empieza la succión hasta donde termina la impulsión. Y al igual que los accesorios, aquí es C y D, ¿sí? Pero como tengo acá un negativo, entonces yo digo, menos con menos da más. Eso me va a dar que las pérdidas por accesorios también deben de ir entre A y D. Y esta es la altura de la bomba, que es la ecuación que vamos a encontrar en los libros, ¿sí? En donde me dice la altura de bombeo es igual, en este caso porque no hay presión, ¿sí? A la altura de impulsión más la altura de succión, más la cinética en la impulsión, más las pérdidas por fricción entre A y D, más las pérdidas por accesorios entre A y D. ¿Listos? ¿Cuál es el ejercicio ahora? Encontrar quién es la pérdida de energía, encontrar quién es la velocidad de impulsión y pues finalmente relacionar todo con el equipo de bombeo. Vamos a hacer eso. Entonces por eso nos dice, considere un caudal de 30 litros por segundo y considere una fricción de 0.09. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a determinar el diámetro primero de la tubería de impulsión. ¿Listo? ¿Por qué? Porque como es la que me genera la cinética más grande, ahorita voy a aprovechar este tablerito que tenía acá. Entonces la voy a tomar como referencia, además que si conozco cuál es la energía, o en este caso, la velocidad, vamos a ver que hay unas recomendaciones de diseño también para lo que tiene que ver con la tubería de succión. Entonces, para determinar el diámetro,
de la tubería de impulsión. ¿Listo? Vamos a imponer una velocidad. ¿Qué es imponer una velocidad? Yo voy a decir, quiero controlar la cinética con la que estoy impulsando y por lo tanto voy a decir, voy a imponer que la velocidad de impulsión sea igual a 1.5 metros por segundo. ¿Sí, ingeniera? ¿Por qué 1.5? Pudo ser 1 metro, pudo ser 2 metros. 1.5 porque me parece como que una velocidad pues bastante controlada para estas condiciones. Entonces, voy a llevar todo esto a un Excel. Y lo manejamos desde Excel. Me voy a llevar el caudal, la fricción y lo que acabamos de demostrar, que es la altura. ¿Listos? ¿Dónde está mi hoja de Excel que estoy construyendo con ustedes? Acueductos. Listo. Entonces ahora vamos a hacer bombeo. ¿Ya tienen su Excel listo? ¿Qué están tan callados, chicos? No hablen, conversen. No me estreso aquí sola hablando. No sé si me están escuchando, si no me están escuchando, si me están entendiendo. ¿Tienen ya su hojita Sí, abierta? Señora. Listo. Un minutico para el que todavía no lo he abierto. Yo regreso. Bueno, entonces, si tengo que el caudal de diseño son 30 litros, en este caso, pues para este ejercicio, ¿sí? No sabemos si es el caudal máximo diario, no sabemos, pero sabemos que esta estación de bombeo tiene que manejar este caudal, tiene que impulsar este caudal. Esto sería metros cúbicos, voy a bajarlo para que... Chun, chun, chun. Listo. Entonces, imponiendo una velocidad, esto lo puedo hacer porque como estoy manejando tubería a tubo lleno, ¿sí? Entonces, pues no voy a tener problemas que si no me cumple con una relación Y sobre diámetro, etcétera, etcétera. Si ponemos entonces esa velocidad, una velocidad en la tubería de impulsión, entonces en este caso de velocidad de impulsión de 1,5, ¿cuánto nos da el diámetro? Ingeniera, esa velocidad de impulsión es asumida, ¿sí? Sí, Sí, señora. Sí, eso es lo que hemos dicho. gracias. Ujú. Sí, pude haber puesto 1 metro, pude haber puesto 2 metros. En este caso nos vamos con 1,5 porque
Es como una velocidad controlada. Para esta velocidad, ¿cuánto nos daría el diámetro? Entonces yo digo, pues el área, caudal es igual a la velocidad por área, entonces el área sería igual al caudal dividida la velocidad, ¿sí? Y como es una tubería circular, entonces el diámetro caudal es igual a la velocidad por área. Y ahora el área, que es la de un tubo circular, una sección circular, es pi diámetro al cuadrado sobre 4. Para unos 5 y 30 litros por segundo, ¿cuánto nos da el caudal? Perdón, el diámetro. Cero punto cero veintisiete. Dios. A mí me Entonces, da 0,16. todo esto tiene que ir en raíz. ¿Mm? A mí también 0,16. ¿Alguien le da otro valor? Bueno, creo que ya a 2 personas nos da esto, ¿no? 0,16 en pulgadas, ¿cuánto es? 6 pulgadas. ¿Cerradas? No, me da 6,3. 39, 37, ¿no? Es multiplicado, ingeniera. 6,3 pulgadas. Listo. Entonces, tengo dos opciones para este diámetro. O me quedo con el de 6 pulgadas, ¿sí? O me paso al de 8 pulgadas. Si tomamos un diámetro comercial de impulsión de 8 pulgadas, ¿cuánto nos daría la velocidad? La velocidad para 8 pulgadas. ¿Cuánto nos da esa velocidad? 0,6. A mí me da 0,92.
¿Alguien les da este valor? O sea, Ah, ok. Sí me da lo mismo, solo que había tomado 0,92. el diámetro en las pulgadas. Sí, me da igual. Listo. Entonces, aquí hay dos maneras de escoger este diámetro. 0,92 es una buena velocidad, no tendría por qué tener problema, ¿sí? Digamos que en seleccionar ese diámetro. ¿Qué vamos a hacer para tomar la decisión del diámetro? Por recomendaciones de diseño, esto no está en ninguna norma, ¿sí? Se dice que el diámetro de la tubería de succión deberá ser al menos un diámetro superior al de la tubería de impulsión, ¿sí? Pero se recomienda y la velocidad en la succión deberá estar entre 0,6 metros sobre segundos y 0,9 metros sobre segundo. Esto para controlar en todo momento la manera en la que estemos, digamos que condicionando la succión de la bomba, ¿sí? Entonces, la más grande. Si dejamos que la tubería de impulsión sea de 8 pulgadas, siguiendo con esta recomendación de diseño, ¿cuánto tendría que ser la impulsión? Esta sería la de impulsión comercial, esta sería tubería de impulsión comercial, ¿no? Y esta sería la tubería de succión comercial. Entonces, si dejamos esta de 8 pulgadas, por recomendaciones, ¿cuánto le tendríamos que poner como mínimo a esta? 6 pulgadas. Inmediatamente superior. ¿Cuál es el diámetro que le sigue superior al de 8? 10 pulgadas. 10 pulgadas, 10 ingeniero. pulgadas. Entonces, si yo pongo el de 10 pulgadas, ¿qué velocidad me da? $0,59. ¿Sí? ¿Qué diámetro entonces le ponemos a la impulsión? ¿Sí más o menos se entiende? Me dicen, impongo una velocidad en la succión, en la impulsión. Dijimos 1,5. Para 1,5 me da un diámetro de 6,28. Resulta que 6,28 no es un diámetro comercial, entonces yo ahí debo decidir por diámetros comerciales que serían 8 o 6 pulgadas. Si me voy por el de 8, me da una velocidad de 0,93, no está mal, está bien esa velocidad. Pero si dejo esto y sigo esta recomendación de diseño, me tocaría ponerle a la tubería de succión un diámetro mayor, ¿sí? De 8 pulgadas. Y si ya yo le pongo el diámetro superior al de 8 pulgadas, que sería el de 10, ¿m? La cinética me estaría dando muy justo a las recomendaciones de velocidad para la tubería de succión. Entonces, ¿qué diámetro le pongo a este? ¿6? Entonces, si yo le pongo a la succión me quedo con 6, me da una cinética de 1,64, no está mal. ¿Y ahora cuánto le pongo a la succión? 8. Y me da una cinética de 0,93. Que en este caso, ya digamos que ahí yo empiezo como a analizar, ¿sí? ¿Qué es preferible? ¿0,93 o 0,59? Porque igual, para las dos condiciones, pues el diámetro me está dando, aunque este casi siempre
Honestamente yo siempre manejo 1 metro segundo. 0,6, que es como para que no me vaya a hacer como aquí cosas, digamos que me aspire o se me sedimente cosas que no son. Y sí, muy importante la cinética porque como esta tubería tiene que quedar muy paralela, muy vertical, ¿sí? Entonces para que velocidades altas no empiecen allí como a hacer problemas dentro de la tubería. ¿Con cuál de los dos nos quedamos? 6, 8, 8, 10. 6,8, ¿no? Y otra cosa es, ¿cuál es el diámetro más largo? Donde voy a tener que instalar más tubería. El de impulsión. Entonces, si le pongo un diámetro más pequeño que la velocidad la controlo, pues seguramente también por temas económicos me va a salir este diámetro como una mejor opción. ¿Listos? Ya tengo la tubería, ya tengo los diámetros, ya tengo las velocidades, ya lo tengo todo. Vamos a calcular las pérdidas por fricción, tanto para la tubería de impulsión como para la succión. En este caso, pérdidas por fricción, tubería de impulsión. Este cable. Y como me están dando el factor de fricción de Hazen, de Darcy, me dice, trabaje con 0,02. Acordémonos de la ecuación de Darcy. Me dice las pérdidas por fricción van a ser iguales a el factor de fricción por la La longitud. longitud dividido el diámetro Ujú, por la cabeza de velocidad. la cinética, correcto. ¿Cuánto nos da esta pérdida? En este caso sería la velocidad de impulsión Entonces, en este caso sería la pérdida de la tubería de 8 pulgadas, que es la de impulsión. Esto nos da en metros. ¿Cuánto es la longitud de la tubería de impulsión? ¿4 metros? 1,5. 1,5 acá. Y eso que aquí estamos contando que este pedacito lo estamos despreciando. Entonces, desde donde está el eje hasta donde está acá este codo, 1,5. Más 4 35, creo metros. que. Creo que. Más otro 1,5 que tengo que subir acá. Más 25 metros. ¿Sí? 32 metros. Listo. Todo esto, toda esta longitud dividido el diámetro, que nos fuimos de 6 pulgadas, ¿qué? Yo aquí puse 8, perdón, aquí es 6, ya lo cambio. Por la cinética, que es esta velocidad al cuadrado,
dividido ¿cuánto da esta fricción para la tubería de 6 pulgadas, no de 8? Me da 0,58. 0,58. Y ahora para la de 8, ahora sí. Voy poniendo acá. Listo. Ahora pérdidas, vamos a suponer que es el mismo material. Ahora es la de succión. El Darcy es el mismo. Ahora es este, sí es el de 8 pulgadas. ¿Y cuánta es la longitud de la tubería de succión? 2.5, que es la altura, más 1.5 que me 4 dicen que metros. va del codo hacia la entrada a la bomba. Ahora dividido el diámetro. Es este. Por la velocidad. ¿Cuánto nos da esa? 0,02. Y me da 0,017. ¿Sí? Sí, 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 lo mismo, solo que le quité un decimal. Ok. Listo. Entonces tenemos las pérdidas. Ahora nos faltan los accesorios. Entonces, pérdidas por accesorios en tubería de impulsión. Entonces, en la tubería de impulsión, ¿qué accesorios tengo? Voy a hacer aquí como una tablita de los accesorios en tubería de impulsión. Entonces me dice, vamos a empezar acá, ¿sí? Una ampliación concéntrica. Listo. Aquí me voy a inventar las constantes, ¿vale? Ustedes después, esto, por ejemplo, para sus proyectos, entonces este sería el tipo de accesorio y este sería el K. Ustedes para sus proyectos, importante con catálogo en mano de fabricantes, de tal. ¿Listo? Entonces yo voy a decir la ampliación, le voy a poner, solamente voy a poner 2 de K. ¿Listo? Luego me dice, una válvula de retención. Entonces fui y busqué el fabricante, estas no son de esas súper poderosas que pusimos ayer. Estas son más bien normalitas, son más de protección. Entonces le voy a poner 10. Una válvula de cortina. Pongámosle también máximo 15. ¿Listo? Tengo 1, 2, 3, 4 codos de 90 grados. Voy a suponer que cada codo es de constante de pérdida de 0.5. ¿Listo? Entonces 4 codos de 0.5. Y voy a suponer que acá hay una válvula entrada. No me la especifican, pero la voy a poner, la voy a considerar. De constante de pérdida, esas también son chiquitas, de 5. ¿Listo?
Hagamos lo mismo para la tubería de succión. En la tubería de succión, ¿qué accesorios tengo? Entonces, vamos a meter aquí la válvula, la 2, que es la válvula de pío coladera. Vamos a ponerle una constante de 10. Un codo de 90 grados. En este caso 0,5. Y una reducción Actualmente la reducción es más que la ampliación. Pongámosle 5 a la reducción. Hay que calcularlo bien, como les digo, utilizando las ecuaciones que ustedes vieron en hidráulica, tuberías seguramente, o utilizando catálogos de fabricante, etcétera, etcétera. Entonces, el total de los accesorios de la tubería de impulsión me da de 34. Y el total, todo esto es supuesto, entonces todo lo que es verde, supuesto. Y el total de los accesorios de la tubería de impulsión nos da 15,5. ¿Listos? Entonces, si utilizamos Darcy, entonces me dice, las pérdidas por accesorio van a ser la sumatoria de las constantes de pérdida por la velocidad. La cabeza de velocidad en cada tubería. Si es la de impulsión, pues la de impulsión. Si es la de succión, pues la de succión. Entonces, las pérdidas por accesorios en la tubería de impulsión Ingeniera, una duda. dime. Los 4 codos, ¿por qué tienen diferentes pérdidas? Porque dijimos que cada codo tiene 0,5. Aquí es un solo codo. Ah, ok, ok, vale, gracias. Entonces lo que hicimos fue considerar los 4. Sí, son 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Sí. Entonces, las pérdidas por accesorio en la impulsión va a ser la sumatoria global de pérdidas de las constantes de pérdidas por la velocidad. Vamos a suponer que todas también de 6 pulgadas. Tengo que cambiar esto. Al cuadrado dividido 2 por 981. ¿Cuánto les da esta pérdidas por accesorios? $4.68. Es de 6. Listo. Y ahora, en la tubería de succión, Ingeniero, ¿me dejas ver la programación, porfa? un segundo. Dios.
Gracias, ingeniera. ¿Cuánto les da las pérdidas en la tubería de succión? $0.68. Listo. Tenemos todo. Entonces, la altura de bombeo en metros va a ser igual a. Entonces, la altura de impulsión. ¿Cuánto es la altura de impulsión? 25 metros. Más la altura de succión, 2,5. Más la velocidad o la cinética de impulsión, que es la de 6 pulgadas. Se toma la de impulsión porque es la mayor. Entonces, estamos considerando como la más crítica. 2 por 981. La cinética de impulsión más las pérdidas por fricción, tanto en la tubería de impulsión como en la tubería de succión, más los accesorios en la impulsión y en la succión. ¿Cuánto les da esa altura de bombeo? $33.6. Sí. ¿A todos les da esta altura? Sí, señora. Inge, disculpa, una duda. Para la altura de impulsión no hay que agregar o añadir la altura de la lámina de agua. Pues en este caso, tienes razón, sí, podemos hacerlo. En este caso, digamos que estamos pues como considerando la que me genera la pérdida, pero tienes toda la razón. Me había olvidado de la altura. Pidámosle, entre más le pidamos a la bomba altura, pues mejor. ¿Cuánto era que le habíamos puesto? 2.5 creo. Listo. Entonces más 2,5. Inge, y en un caso de esos, la entrada al tanque no sería más recomendable por la parte de arriba. Eso depende. Eso es una muy, muy, muy buena pregunta, porque depende de la necesidad que tenga el tanque y cómo esté la instalación. Entonces, si el tanque usualmente se hace por cota de fondo para que el llenado del tanque se haga desde la parte inferior y digamos que de cierta manera pues garantizar como la estabilidad. Pero también lo puedo hacer perfectamente, no, puedo, en vez de ponerla por cota de fondo, yo puedo instalarla desde acá. Eso también digamos que va a depender del acople o de la conexión que se le haga al tanque y si es un tanque circular, si es un tanque que ustedes construyen in situ, ¿sí? O si es un tanque prefabricado, entonces ya él viene con la instalación específica, ¿listo? Eso depende de las características del tanque. Entonces puede ir por cota de fondo o puede ir incluso a mitad o desde la parte superior. Si el tanque, por Listo. ejemplo, es enterrado, usualmente se hace la cota iría acá y el tanque coincidiría con la lámina de agua, la conexión. Vale, ¿Listo? Inge, gracias. Pero sí, eso es buena pregunta y siempre lo importante es pues mirar las características. Si viene ya prefabricado, ya viene con su conexión establecida, pues nos toca respetar
cómo se maneja. En este caso dijimos cota de fondo y consideremos que también la altura de 2,5 ahí no nos va a sobrar. Listo, tenemos nuestra bomba. Yo la voy aquí a redondear, ¿sí? Nuestra altura de bombeo. Ahora, ¿cuál es el ejercicio? Vamos a entrar a un fabricante, ¿sí? Y vamos a escoger, necesitamos una altura media, que como mínimo sea esta. Esta nunca la vamos a mirar dentro de la altura máxima, sino que esta va a ser la altura media con la que revisamos la bomba comercial. Y pues en este caso, como va a bombear todo el caudal, entonces en litros por segundo son nuestros 30 litros, que por acá en galón por minuto ya lo habíamos convertido, esto porque las bombas que están en el fabricante o en el comerciante que estamos escogiendo está en galón por minuto y nos dice que son 4,76 galones por minuto. Escojamos una bomba comercial, por favor, que nos garantice esto. Esto en curva característica sería algo como esto. Entonces este me copia de valores. Entonces, una que me dé una altura de bombeo, voy a cambiar esos valores de acá. Poner que estos son voy a cambiar. Bueno. Supongan que esto es 5, 10, 15, o no, tampoco nos da. Bueno, poner acá algo. Entonces, necesitamos una bomba que nos dé 30 litros por segundo. Y una altura como mínimo, nunca, ojo, nunca me sirven alturas por debajo de la teórica. Pueden ir por encima, sí, pero nunca por debajo. Entonces necesitamos como mínimo 36 metros de altura para ese caudal de 30 litros. Y necesitamos buscar que este punto óptimo de funcionamiento, que es el que nos dio la hidráulica, este punto sería el punto óptimo al que tenemos que poner a trabajar la bomba. Este punto óptimo de funcionamiento a una eficiencia por lo menos, como les decía, del 60%, por lo menos. 60-65%. Cuando les represente por acá las curvas de eficiencia. Entonces, por lo menos para este punto de funcionamiento, se maneje entre 60-65%, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Ojalá mayor.
Nos enredamos. Eficiencia es este. Listo. Este es el objetivo ahora. Buscar una curva comercial en el que ese funcionamiento me dé en eficiencias por encima del 65. Entonces vamos a mirar. Volvemos acá. Vamos a productos, vamos a bombas, centrífugas. Vámonos con, ¿cuánto era el caudal? 400. Vamos a mirar estas de high flow, eléctricas. No, eje libre. ¿Listo? Y por ejemplo esta, que se ve muy potente, me dice que me da. Este me da un caudal de 120, caudal medio de 75 galones por minuto. No me sirve porque nuestro caudal es de 400. Entonces esta bomba, mire que esta me está dando altura media de 100, o sea, es muy grande, pero el caudal no es tan significativo. Entonces, estas no. Cambiémonos a centrífugas. Vámonos con eurolíneas. Y vamos a mirar, por ejemplo, no sé, esta. Me da caudal medio 240 galones por minuto. No me sirve, aunque la altura media está por encima de la teórica. Vamos a mirar esta. Me da un caudal medio 650 galones por minuto, pero 116 de altura media. Parece muy grande para nuestro ejercicio. Les comparto este link y me dicen, por favor, qué bomba funcionaría. Aquí encontré una que podría funcionar. Esta es de 390 galón por minuto y 447 metros de eje libre. Entonces necesitamos 36, ¿sí? O sea, por altura estaría más o menos. Voy a descargar y la dejo ahí a un ladito. Seguimos buscando. Esta definitivamente, chao. Y miren que hay eficiencias, pues tampoco se ve la gran maravilla, pero puede funcionar. Busquemos otra mejor. ¿Alguna propuesta? ¿Ya?
esta no me sirve. Ingeniera, hay una centrífuga de 45 abajo. Chun, 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 chun. ¿Cuál? La que dice 8 por 40 por 2, SM. ¿Este? Ok. Esa. Nos da caudal medio 440 y altura 72. ¿Ok? Vamos a ver la curva característica. Esta me gusta. ¿Listo? Entonces miren por qué me gusta. Aquí lo que hice fue, como la curva del fabricante o del catálogo me está dando en metro cúbico hora el caudal. Entonces, convertir los 30 litros en metro cúbico hora me da 108. Entonces, ¿yo qué hago? Entro con 108, más o menos voy a decir acá. Esta primera curva, por ejemplo, me va a dar una altura, este primer diámetro. Entonces, con 108 me da una altura por encima de 70. Bajo el diámetro, sigo con el caudal. El siguiente diámetro de 310 me da una altura por encima de 60. Sigo bajando porque mi altura es de 36, la teórica. El siguiente diámetro, el problema es que voy bajando, se me va bajando la eficiencia también. Me da una altura por encima de 50. ¿Sí? Y para este ya me viene dando como una altura de 40 y algo. ¿Sí? Entonces, en este caso, este sería como 45, ¿sí? Si yo quisiera la altura mía propiamente, entonces podría irme con este otro diámetro. Lo que pasa es que aquí ya me está dando eficiencias por debajo del 60% y ya no me gustaría, pero yo sí puedo decir, bueno, para este, por ejemplo, quedarme con este, ¿sí? Y en este caso, pues me va a dar una altura, entonces yo digo, para el diámetro de 250 de la bomba centrífuga Eurolínea Eje Libre modelo 840x2, donde tiene succión 4 y 3 pulgadas, me va a dar una altura de aproximadamente 45 metros, que es una altura pues que está por encima de la altura que estoy pidiendo, que el sistema me está requiriendo, lo cual está bien. Y me va a dar eficiencias entre el 70 y el 60% para ese caudal de 30 litros por segundo o 108 metros cúbicos hora. ¿Se entiende cómo se selecciona una bomba comercial? Ingeniera, yo tengo una pregunta. Sí. Digamos, no sé, si yo tengo una diferencia entre, digamos, de donde tengo que impulsar el agua hasta un tanque de almacenamiento de, por ejemplo, no sé, 900, 800 metros, ¿sí? Pues ahí ya me tocaría, pues, utilizar un sistema de bombas, pues, en serie, ¿sí? Seguramente. Entonces, ahí lo que se haría, o sea, sería como calcular esa altura para una sola bomba y mirar cuántas bombas necesito de ese mismo tipo y sumar las alturas. Exactamente, y eso se llama como una impulsión escalonada. Entonces lo que yo voy haciendo es, si encuentro una bomba que me dé los 900 metros, pues maravilloso, ¿sí? Pero va a ser muy complicado. Entonces lo que hago Sí, es me pues voy no. planteando, por ejemplo, depósitos, entonces yo digo, pues me voy escalonando, ¿sí? De tal manera que no sea uno solo, sino que voy escalando. Y voy poniendo bombas como tú lo mencionas en serio. ¿Sí más o menos me dice entender? Ok, sí, ingeniera, gracias. O sea, en lugar de irme con los 900 metros de una,
pues lo que voy haciendo es, por ejemplo, acá, entonces por acá me planteo una bomba, aquí la pongo la otra, luego otra bomba, y así hasta que supere todo ese desnivel tan grande. ¿Listo? Me aquí irían las bombitas. Pero entonces también tendría que diseñar tanques antes de la bomba y después de la bomba o Exacto. solo Sí, sí, después. sí. Sí, claro, antes y después, porque cada bomba tiene que acompañar. Yo puedo mentiras, eso depende de la bomba, pero lo normal es, yo tengo acá el tanque que le impulsa al sistema, ¿sí? Ese tanque, entonces le impulsa. Aquí lo que se hace es, se pone un tanquecito que reciba el caudal de la bomba, ¿listo? Y un tanque que impulse el siguiente caudal de la bomba y así sucesivamente. Ujú. Porque ya hay bombas que ellas vienen con aspiración directa y no necesito tanques de succión, sino que ellas van tomando directamente de lo que va impulsando una bomba y la otra. Pero pues lo normal es que sí haya un tanque que reciba el caudal y que a la vez sirva, y yo no necesito este, perdón, necesito siempre este que sea el que almacena lo que esté impulsando la bomba de acá, sería este que almacena lo de esta bomba y a la vez suministra el de la siguiente. Almacena lo de la anterior bomba y suministra la de la siguiente. ¿Sí? Sí, señora, gracias. Ujú. Bueno, chicos, pues nos vemos el próximo miércoles. Se cuidan. Vamos a dejar la sesión. Hasta luego, ingeniera, gracias. Con gusto. Que estén bien. Ingeniera, una duda. Es Sí. que, pues, o sea, digamos yo, o sea, nosotros más o menos leímos lo que toca entregar para la segunda entrega de este corte Ujú. del proyecto, pero no sabemos bien específicamente qué es. O sea, digamos, no tenemos claro bien qué es lo que toca realizar. ¿Usted El di- sería que nos podría aclarar, por favor? Claro, es el diseño de todas las estructuras hasta donde llevamos. ¿Sí? Entonces, ustedes sacan los lineamientos. Pam, 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 ¿dónde están los lineamientos del proyecto? Aquí está. Diseñar todas las unidades requeridas para el abastecimiento. ¿Hasta dónde? En este caso, hasta el tanque. El tanque lo vemos la próxima semana y hasta ahí es lo que hay que entregar. ¿Listo? Si necesitan bombeo, si necesitan bocatoma, Era, digamos, desalinador, aducción, casos. conducción y planos, que es lo más importante de los diseños. Digamos, si nosotros en el trabajo que te entregamos en Semana Santa hicimos el análisis de que lo más recomendable era como construir una nueva planta de tratamiento porque pues la que estaba actualmente no, pues no cumplía con lo que se necesitaba y pues bueno, sí, Ujú. digamos, o sea, eso, la planta de tratamiento así nosotros digamos que se tenga que construir una nueva, eso no lo tocamos, sí, o sea, No, no no, nos no, ponemos a no, hacer. no, no, señor, no. Plantas de tratamiento lo dejamos a tratamiento de aguas. No, solo abastecimiento, que siempre les digo, hacemos como un salto. Entonces, antes de la planta de tratamiento, después de la planta de tratamiento. ¿Listo? Y en este caso, vamos hasta el tanque. Ya está, eso es lo que hay que entregar. O sea que en este sería lo que sería bocatoma, desarenador, bomba si es necesario Ujú. y tanques. Aducción y conducción. Aducción y conducción, o sea, ya hicimos la aducción en la pasada entrega, ahora toca hacer la conducción. Ujú. Y en la Ah, pasada entrega ustedes propusieron el trazado. Ahora lo que tienen que hacer es dimensionarla. ¿Qué diámetros, los perfiles topográficos, los perfiles piezométricos? listo, vale, ingeniera, gracias. ¿Listo? Inge, Bueno, disculpa una pregunta, dime. perdona. Ujú. ¿Dónde era que se miraba lo de la altura mínima de la bomba para la succión, para que no generara cavitación? La Está ahí. NPSH, la Net Pression Suction Head, usualmente ya viene acá. Entonces, en el caso, por ejemplo, si nos escogemos esta, yo digo, listo, para 100.8, sigo, tun, 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 y luego vengo acá, y esta es la altura
que como mínimo necesito poner para asegurar que no me vaya a cavitar la bomba? Y Listo, esa es Inge, una muchas muy buena gracias. pregunta, esa es una muy buena pregunta porque miren que si ponemos esta, necesito 3 y solo le estamos dando 2,5, o sea que esa tubería hay que bajarle un poco más y nos vamos con esta bomba, ¿no? Súper importante. Bueno, pues ahora sí, a todos feliz día, se cuidan. Hasta luego, Inge, muchas gracias por todo. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Gracias. Con Hasta todo luego, gusto, con todo. gracias. Vale.